Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast A lo bien, Pe. Ha pasado bastante tiempo. Pensaba llamar este retomar del podcast, pensaba llamarlo segunda temporada, pero la verdad me da flojera crear todo un nuevo tema y poner todo segunda temporada y me parece un poco desordenado llamar a los episodios segunda temporada, episodio uno y bla 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 bla. Así que vamos a seguir con la misma numeración en la misma temporada hasta el infinito, creo yo. Pero bueno, ya no les hago perder más el tiempo. Solamente les comento rápidamente que esta semana he lanzado el noticiero del podcast diario. Pero bueno, no es de todos los días, es de los días dentro de la semana, de lunes a viernes, pero los publico al día siguiente en la mañana. Esto quiere decir que el noticiero del lunes lo van a poder encontrar en el canal al día siguiente, el martes, en la mañana tempranito. Esta semana me costó bastante. Comencé con las noticias del martes y algunas noticias las posteé muy tarde ya en la noche, pero en el día, al día siguiente al menos. Ya los últimos días lo hice mejor y sí los puse relativamente, bastante temprano, tipo 8 de la mañana, pero mi idea es que esté un poco más temprano para aquellos que se levantan temprano lo puedan escuchar. Ya tal vez, bueno, nadie va de camino al trabajo, casi nadie, pero bueno, antes del trabajo, mientras, no sé, desayunan, algo por el estilo, ¿ya? Bueno, y el podcast lo voy a intentar hacer cada domingo. Para mí, ahorita son lunes a las 5:30 de la mañana. Todavía es domingo ahí en Perú, pero bueno, no creo que esté listo para cuando antes de que se vayan a dormir, porque de ahí tengo que editarlo este y lo otro, aunque en teoría debería ser rápido, pero no lo sé. Tal vez algunos lo escuchen hoy día domingo para ustedes, o ya tal vez lunes mañana temprano lo van a poder escuchar. Y bueno, lo que voy a intentar hacer en los podcasts del fin de semana es reflexionar tal vez sobre alguna noticia o de algún... Hay temas que quiero hablar, así de simple, ¿ya? Y voy a coger algunas noticias para poder, pues, repasar, no repasarlas, simplemente decirles, porque las van a poder chequear en las nubes, no quiero perder el tiempo hablando de noticias acá en el podcast. Entonces, para que ustedes vayan, las chequen o rápidamente mencionarlas y reflexionar en algún tema relacionado a las noticias. Porque hay bastantes cosas de las que quiero hablar y voy a buscar una forma de intentarlo hacer de forma, pues, de que un fin de semana tenga relación a otro, a no ser que sea que hay una noticia muy importante que pues me saca de mi programa. No es que tenga un programa, pues un currículum sumamente bien pensado y rígido, pero este, sí hay cosas que quiero hablar y que creo que son necesarias hablar y que no veo mucho de este tipo de opinión por ahí. Entonces, aunque está surgiendo bastante, pero me parece que no atacan estos temas de la forma correcta, ¿no? Entonces, la idea es que se dé una conversación entre puntos de vista diferentes y que ambos puntos de vista se alimenten, ¿ya? Entonces, de eso trata la democracia en sí mismo. Pero se está perdiendo justamente ese punto, ¿no? Porque creo que de los dos lados muchas veces caemos en el error de pensar que no necesitamos a la parte diferente a nosotros, ¿no? Que necesitamos, que de hecho son el enemigo y necesitamos destruirlo, lo cual no es así. De hecho, yo muchas veces he caído en ese problema. Yo creo que sí hay algunos pensamientos que hay que no erradicar, pero que hay que demostrar lo que son y dejar que tengan la libre expresión de expresar estos pensamientos radicales y totalmente errados. Eh, pero los que no estamos en esa radicalidad, no debemos por qué intentar desaparecer al que piensa diferente o pensamiento diferente, no seas de derecha, izquierda o libertario o centro, como quieras llamarte. Y aquellos que no están en tu posición, no deberías decir, ah, ellos están mal, su forma de pensar está mal, la mía es la única bien y tengo que desaparecer a las otras formas de pensar. No, yo creo que en una democracia necesitas todos lados, justamente para aquellos que están pues en izquierda o en la derecha o en el centro o son libertarios. No se vayan a los extremos y siempre sacar lo mejor de todos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya sin más preámbulo, pues vamos a tratar el tema de hoy, que para mí es justamente mi reflexión de por qué la distribución de la riqueza es un mito. Yo creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo con el tema de que, oye, que es bueno. La mayoría de las personas que tienen esto piensan algo así. Voy a intentar como definir lo que piensan, y
y poner presentar este caso, ¿no? de la distribución de la riqueza como algo positivo, de la forma más, mm, de la mejor, forma mejor presentada. Y como muchos lo piensan de una forma consciente o inconsciente, de cómo argumentan que es bueno o se debería distribuir la riqueza desde el gobierno, ¿no? Entonces la definición sería, de la distribución de la riqueza es una definición que yo he venido, o sea, yo la he sacado, es mi definición, donde que más o menos se argumenta de la siguiente manera, ¿no? Dicen, hay ricos y súper ricos, y estos pueden colaborar un poco más eh, con los más necesitados a través de programas sociales gestionados por el gobierno. Más o menos eso es lo que piensa la gente de forma coloquial sobre la distribución de la riqueza, ¿no? Y este colaborar, pues, es entre comillas, porque les vamos a obligar a que den más impuestos, a que paguen más impuestos, para estos programas sociales puedan ser gestionados por el gobierno. Entonces, algunas ideas que la gente suele decir es que es muy poco para ellos, así que prácticamente no lo van a sentir, ¿no? Otro es, ¿acaso no es bueno que menos gente esté sufriendo? Mira, esta gente tiene demasiado, tiene de sobra. O sea, si ellos no trabajan ni un solo día más, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos pueden vivir con una vida no solamente buena, sino una vida de lujos sin nunca trabajar. Entonces, oye, quitarles un poco para dar estos que literalmente si no comen el día de hoy, o no toman agua el día de hoy, o no reciben sus medicamentos el día de hoy, ¿acaso no es bueno? Va a haber menos gente sufriendo, menos gente muriendo, menos gente... bueno, el mundo va a ser un lugar mejor, en resumen. Y, y después dicen, similar a lo que acabo de decir es, oye, hay gente que está sufriendo y muriendo, y aquí a la mano tenemos los recursos. O sea, no estaría mal por parte de nosotros o del gobierno que nos rige o que nosotros elegimos, que teniendo acá la solución a nuestro alcance, no lo usemos. Entonces, más o menos son, creo que, algunos pensamientos que, si tú eres una persona que defiende o promueve la distribución de la riqueza, o cree que es algo que se tiene que hacer, probablemente pienses algo así como lo acabo de escribir. Entonces, unas noticias relacionadas que hemos visto durante la semana y que lo pueden encontrar en las news, ya, chequen ahí. Ojo, las noticias de las news lo hago en promedio, creo, en 2 minutos y medio. Hay unos como de 4 minutos y el resto son de 2 minutos o menos. Entonces, al toque se van a poder enterar de las noticias más importantes sin drama. O sea, digo las cosas como son, simplemente los hechos. No doy mi opinión o intento no hacerlo, no poner ningún calificativo subjetivo de mi parte. Simplemente los hechos en unas pocas oraciones para que estés enterado y te olvides de todo el drama que puedes encontrar en redes sociales o en los noticieros tradicionales, ¿no? De que te dan un montón de palabrería para que la noticia no te intente transmitir los hechos, sino generar una respuesta emocional de tu parte. Entonces, las news no hacen eso, simplemente se va a los hechos y punto, ya está. Y no te van a llenar de un montón de noticias sin sentido. Entonces, bueno, volviendo a eso. Por ejemplo, el lunes vimos que el dólar alcanzó su precio máximo histórico de 4.119 soles. Casi 4.12. Entonces, a pesar de que el BCR está pues operando e intentando manipular el precio. También vimos las declaraciones de Pedro Castillo, ¿no? Donde, aparte de lo que pueden encontrar en las news, que debía incluir esto, pues habló de que nos han metido la idea del crecimiento y que el crecimiento, ¿no? O sea, es como reconociendo, sí, a la economía como PBI y otras cosas. Tal vez no lo dijo así, pero más o menos es lo que se entiende de lo que dijo. O sea, que sí, economía, más empresa, más inversión, hay cosas por el estilo, como diciendo eso, pero eso no significa desarrollo. ¿Y qué se refería con desarrollo? Como una de las citas que recojo en las news, pues decía, oye, ¿cómo puede ver que se abre el cerro, ¿no? Una minera, y al costado hay un vecino que se está muriendo de hambre, de sed o de lo que sea, ¿no? No tiene educación, etcétera, etcétera. O sea, está diciendo como que sí, ha venido mucha gente a hacer dinero, o sea, los ricos han hecho un montón de dinero, por eso ha habido crecimiento económico en medidas, pues, económicas, por decirlo de alguna manera, en el país, pero sin embargo, la gente, los pobres, sobre todo, ¿no? El pueblo, el Perú profundo, como él dice, ellos siguen fregados.
Entonces, ellos no han tenido ningún cambio. Eso es más o menos lo que está diciendo, ¿no? Entonces, no lo dice literal muchas de esas cosas, pero se entiende si escuchas todo su discurso. Les recomiendo que lo vean completo, no solamente vean lo que han visto en las news, sino rápidamente van a poder encontrar algún video que recoja bastante de lo que dice Pedro Castillo en esa reunión en Washington con empresarios o inversionistas extranjeros, en sí estadounidenses y peruanos. Y bueno, luego también Franque y Castillo están en estas reuniones que se están dando allá, que bueno, me imagino que ya deben de estar de vuelta por acá, bueno, por Perú. Ellos intentan decir no va a haber expropiaciones, nosotros damos bienvenida a la inversión privada, intentan convencer a los empresarios de estabilidad, por ejemplo Aldo de Filipe y el CEO de Freeport, ambos han salido como que después de reuniones con Castillo como muy positivos, ¿no? Diciendo no va a haber cambio de constitución, o el CEO de Freeport ha salido diciendo pues que sí ha conversado con Castillo y como muy bien, está muy de acuerdo, que ve que es alguien que está muy preocupado por los pobres de su país y por el desarrollo y que sí, vamos a trabajar conjuntamente. Eso a mí personalmente no me parece nada positivo, ¿ya? Porque puede que esto así se dan los lobbies, ¿ya? Entonces los lobbies son en una reunión a solas entre políticos y empresarios, pues los empresarios compran a los políticos. Entonces, bueno, no sabemos si ha pasado eso o no, pero así pasa, así pasó Odebrecht. Entonces, por último, hablan de que Pedro Franque anuncia no, disculpa, otro ministro anuncia de forma positiva que se van a endeudar el Perú por 3.000 millones de dólares para invertir, entre comillas, mejor dicho, gastar, no hay que decirlo como es, en infraestructura, salud y educación. Algunos de ustedes van a decir, no, pero en verdad es inversión, porque si tú pones infraestructura, pones carreteras o ferrocarriles, como muchos están pidiendo en Perú, eh, esto va a generar que la gente pueda desarrollarse. Sí, no, ya, ese tema no lo voy a tocar ahora, es bastante complejo, pero si quieren entender esto, les recomiendo mucho el libro Economía según una lección, ese es el título en español, o Economics in One Lesson de Henry Hazlitt. Es un libro excelente y para no economistas, no financieros, nada por el estilo, lo explican muy, muy bien, lo explica Henry Hazlitt en este libro que está como dividido en pequeños subtemas, en pequeñas lecciones. Los recomiendo ampliamente y se los recomiendo que lo lean completo. ¿Ya? No que vayan al temario e intentar rebatir este libro, buscar la parte de la que estoy hablando u otro punto y simplemente entrar a ese punto, sino porque el punto está desarrollado como una lección, paso a paso. Primero sumas, después multiplicaciones y divisiones y después funciones y después ecuaciones, cosas por el estilo. Espero que me entiendan. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vimos y ¿por qué estoy reflexionando, no? Porque si ven, o sea, una de las primeras noticias que rescato es que justamente Pedro Castillo y Pedro Franque, bueno, sobre todo Castillo hablando que hay que ayudar al pobre, el desarrollo tiene que venir, la inversión privada es necesaria porque si no, no hay trabajo, pero tenemos que, de alguna forma, este trabajo tiene que ser redistribuido al pobre porque no sucede de forma como normal, él dice, ¿no? O sea, si el gobierno no interviene, esto no va a suceder. Entonces tenemos que redistribuir la riqueza, ¿ya? Y hacer que el crecimiento no solamente sea crecimiento en las palabras de Castillo, sino también desarrollo social, como él dice. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos ya un poco mejor estructurados de la distribución de la riqueza? La gente que apoya esta noción eh, lo intento presentar de la mejor manera posible y de la forma más sencilla posible. En el episodio de hoy día no quiero concentrarme tanto en hablar sobre economía y cosas por el estilo, sino en simplemente de una forma más amplia y macro, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a ver. Hay uno de los argumentos principales, creo, bajo los que se sustentan de forma consciente e inconsciente, creo que hay algunas personas que no se dan cuenta o no lo saben cómo decirlo, pero se refieren a esto. Dicen, la idea de los recursos naturales no son propiedad del que los explota, son propiedad del mundo o la humanidad. ¿Ya? Ese es un punto. Y ahorita solamente voy a decir los puntos y después voy a volver a ellos para decir mis pensamientos sobre ellos. Y ese es un punto que de alguna forma está involucrado en la idea de la distribución de la redistribución o distribución de la riqueza.
El segundo punto es que es inmoral que mientras algunos viven en lujos, otros mueran de hambre o sed, sobre todo cuando estos inmorales explotan los recursos naturales que son propiedad de todos. Y incluso se podría añadir a este punto que no solamente explotan recursos naturales que son de todos, sino explotan justamente a estas personas más necesitadas para que trabajen pues en sus empresas, lo que sea. ¿Ya? Este es otro punto, creo que de alguna forma está inmerso en la distribución de la riqueza, o argumento, o fundamento de esta idea. Y el tercer punto sería, por lo tanto, es necesario que el gobierno se encargue de distribuir estos excesos acumulados por unos pocos y distribuirlos entre los más necesitados en nombre de la justicia. Creo que esto es algo que sí muchos de los que defienden este punto logran decirlo bastante de forma, o sea, logran decirlo eficientemente, ¿no? Entonces muchos tocan siempre este punto y bajo este punto es en el punto en el que argumentan que se debe redistribuir la riqueza. El punto 4 o 3.5, porque es muy relacionado al anterior, dice, el no hacer nada proactivo como sociedad nos vuelve cómplices de esta injusticia. Entonces, si tú eres alguien que propone económicamente, como muchos de los argumentos que se hacen en contra de la distribución de la riqueza, que el libre mercado es mejor y que es más eficiente o que distintos argumentos, pero promoviendo el libre mercado que no se debe hacer así, o como por ejemplo alguna vez hablando con alguna persona, le he dicho, oye, el libre mercado va a solucionar, va a traer prosperidad, y presento algunos temas históricos y demás, pero la persona me dice, pero hay gente que se está muriendo ahorita, ¿me entiendes? No vas a hacer nada por esa gente, no como diciendo, oye, en serio, o sea, no te importa esta gente, ¿no? Entonces, los que están sufriendo ahorita, y yo les digo, pero, por ejemplo, si se hacen esta redistribución o estos programas sociales, etcétera, etcétera, va a haber más gente que va a sufrir hacia el futuro. Y no solamente eso, sino que estás perpetuando el problema que existe ahorita, lo estás perpetuando en el presente hacia el futuro. Entonces, eh, pero dicen, pero te vas a quedar de brazos cruzados. Eso es con lo que salen, ¿no? Pero te vas a quedar de brazos cruzados, ¿no? Y entonces como diciéndote, algunos lo dicen, otros no lo dicen, otros lo piensan, otros no lo piensan, como que eres un cómplice de esta injusticia, de esta explotación que hablaba más temprano. Entonces, más o menos por ahí van los argumentos, creo yo. Creo que la mayoría de personas que están a favor de la distribución de la riqueza me van a decir que sí piensan así, como lo acabo de decir, o el pensamiento que tienen es muy cercano a los argumentos que acabo de poner. Entonces, no quiero entrar, algunos van a decir, sí, pero también tengo argumentos económicos, financieros, etc. Ya, en eso no quiero entrar ahora tanto y ahora van a ver por qué. Ya, volviendo al primero, ¿no? Sobre la idea de que los recursos naturales no son propiedad del que los explota, sino de la humanidad. Yo en eso no quiero entrar en debatir ampliamente en ese aspecto. Eh, Les recomiendo otro libro que sería El Manifiesto Libertario de Rothbard. Es excelente, es bien amplio y sí es más complicado que Economías en una lección o Economía en una lección. Pero ahí se habla de este tema casi al inicio del libro, no al inicio, pero por el principio. Entonces, es bien interesante y hay mucho para reflexionar en este aspecto, pero digamos que es cierto, porque de alguna forma es cierto, y lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, ahorita, o en la antigüedad, o en algún lugar alejado, en un pueblito del Perú, esto y lo otro, hay ríos, ¿no? Hay agua, y es agua dulce que se puede consumir de forma directa. Entonces, pero imaginemos que el pueblo está lejos del río, o está relativamente cerca. Y la gente va ahí y coge agua para tomar, para su vida, y etcétera, etcétera. Entonces, el río o el agua del río, ¿de quién es propiedad? No es propiedad de absolutamente nadie. Cualquiera va a ir ahí y va a tomar agua, ¿no? Va a sacarla para sus necesidades. Entonces, porque se comprende que los recursos están ahí para ser usados y se podría decir, si vamos un poco más profundo,
están usados para ser usados bien, porque digamos que, por ejemplo, una persona de este pueblo que está cercano a este río va y comienza a ensuciar el río, ¿no? Y sin ningún sentido, digámoslo así. Entonces, obviamente el resto de las personas le van a decir, oye, eso está mal que hagas porque estás perjudicando a los demás y el río no es tuyo, ¿no? Pero tampoco es de su vecino, es sino de cualquier persona que llegue ahí al río y lo use. Y lo debería usar de forma correcta, ¿ya? Como que en este sentido estoy de acuerdo o simplemente estando de acuerdo o llegando a un punto medio con las personas que defienden la distribución de la riqueza. Pero hay algo que quede claro, o sea, yo sí tal vez quiero hacer una diferencia, que es que dejar bien claro que una vez, por ejemplo, imaginemos que el río está lejos, que no está cerca, que una persona coge su balde, ¿no? De este pueblo y va hasta el río que está bastante lejos y coge el agua, esté lejos o cerca, pero quiero dejarlo claro con el ejemplo de lejos. Coge el agua, llena el balde y lo pone en su cabeza y ¡fua! De nuevo hasta el pueblo porque quiere alimentar a su familia, bueno, darle de beber a su familia, lavarse, lo que sé, yo que sé, cocinar, trabajar con el agua porque seguramente la necesita. Entonces, en ese momento, por ejemplo, la persona lo único que ha hecho, no ha hecho nada contra el río ni nada, simplemente ha sacado un recurso natural para su uso y ha hecho un trabajo para poder obtener este recurso natural. Entonces, el agua que está en el balde, que provenía del río, que era de la humanidad o de todos y que cualquiera del pueblo podía ser usado, es ahora su agua, es su propiedad, porque él lo ha obtenido y bueno, puede hacer lo que quiera con esa agua, incluso malgastarla. Antes, esta es una diferencia que yo quiero decir. Antes, yo decía que el río era propiedad de todos y alguien no podía ir y pues dañar el río, ¿no? Que eso era incorrecto y que se le podía, si una persona lo estaba haciendo, el pueblo, por ejemplo, en este caso que está cerca, podría decir, oye, tú no puedes hacer eso e impedir que esta persona lo haga, ¿no? Porque el río no es suyo. Entonces, pero en este caso la persona ya ha sacado su balde de agua y en verdad con ese balde de agua si quiere lo tira al costado del río y ya está. Entonces, que no debería, ¿no? Entonces, eh, el punto es que quede claro que si bien el río no es propiedad de nadie, sino es propiedad de todos, por decirlo de alguna manera, o de la humanidad, entonces que porque cualquier persona, un extranjero que está ahí pues haciendo alpinismo, esto y lo otro, quiere acercarse al agua y tomar el agua del río, pues puede hacerlo, no es del pueblo, no tiene que pedirle permiso al pueblo. Y creo que el 99.9% de las personas que, que están de acuerdo con ese punto. Entonces ya, sin darle más vueltas, si la persona a través de trabajo obtiene el agua, pues ya es suya. Porque si no es así y después, por ejemplo, la gente del pueblo le dice, oye, todos tenemos sed en este pueblo, así que tú nos tienes que dar parte de tu agua. No te lo puedes gastar tú, porque es de todos. Ese río no es tuyo y tú has sacado agua al río, por lo tanto, tienes que distribuirnos tu agua. Eso no sería correcto porque nadie ha trabajado por esa agua. Si le obligan a hacer eso, piensen un poco, ¿qué es lo que probablemente haga esta persona? Esta persona va a decir, ¿saben qué? Va a intentar hacerlo a escondidas o se va a ir del pueblo o lo va a gastar antes de llegar al pueblo y que la gente se dé cuenta de que lo ha gastado. O va a comenzar a hacer contrabando, entre comillas, ¿no? Sí, va a ir va a ir al río, va a volver con agua, pero va a volver con poca agua, en teoría, porque por el camino, tal vez con su familia, le han hecho el alcance, han distribuido el agua entre ellos y los otros han entrado por escondidas al pueblo. Entonces, eso es lo que haría cualquier persona normal, eso es lo que yo haría y creo que es lo que haría la mayoría de ustedes. Porque estas personas, en este caso el río, el agua del río, esto es vital para su existencia. Entonces, uno de ellos que haga tanto trabajo para ir hasta ahí, volver esto y lo otro, y que los demás u otras personas que digan, oye, me tienes que dar un poco porque ese río no es tuyo y aunque yo no he hecho nada por obtener esa agua, me tienes que dar un poco a mí, creo que nadie lo va a aceptar y creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, vamos al siguiente punto. Ya no este ejemplo sencillo y que creo que todos estaríamos de acuerdo hasta el momento, casi 100% de acuerdo,
de una persona que obtiene agua al río, sino de que es inmoral que mientras algunos viven en lujos, otros mueran de hambre o sed, ¿no? Sobre todo cuando estas personas que viven en lujos pues tienen tantos recursos que se podría distribuir una parte de ellos, ¿no? Entonces, yo personalmente, si bien he puesto en el argumento que justamente es inmoral esto que sucede, que gente vive en lujo mientras otros se están muriendo, no quiero entrar en el debate de la inmoralidad o moralidad del punto, ¿ya? Solamente quiero decir, como llegando a un punto medio, que sí, no debería ser así. Qué pena que el mundo es así, que está mal como humanidad, que eso refleja algo que está mal con nosotros como sociedad o humanidad, de que no debería ser así. Eso refleja mmm, algo negativo de nosotros y algo que estamos haciendo mal y algo que está mal dentro de las personas que hacen eso, ¿no? De los que nosotros que hacemos eso. Yo creo que muchas veces también caigo en eso. Entonces, que no debería ser así, que deberíamos ser más generosos. Lo voy a dejar así, como que está mal y que no debería ser así. Deberíamos aspirar a algo mejor como sociedad. Muy bien, ya. Entonces, en eso estamos de acuerdo, que sería lindo, bueno, deseable, de que los que tienen más, no los más ricos, sino los que tienen más y están cubiertas sus necesidades, o casi cubiertas, el punto es que tienen algo para poder dar a otro eh, que está más necesitado, pues deberíamos hacer cada uno de nosotros, desde nuestra posición, el máximo esfuerzo por ayudar a los más necesitados. Y lamentablemente el mundo no es así. Más o menos, no quiero hablar de la moralidad o de la inmoralidad, digamos que en el resto estoy de acuerdo. No debería ser así y deberíamos ser así. Ya, muy bien. El siguiente punto, por lo tanto, es necesario que el gobierno se encargue de distribuir estos excesos acumulados por unos pocos y distribuidos entre los más necesitados en nombre de la justicia. Y que el no hacer nada con respecto a este punto, que tú digas no debería ser así, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, así que deja a la gente porque esa es la posición que tiene la persona. Bueno, que todas estas personas pues no están siendo como cómplices, ¿no? Y yo creo que aquí está el principal error, por varios argumentos. El principal argumento que se suele poner en contra de este último punto, donde es el caballito de batalla, creo, que la mayoría de personas que defienden o promueven esta idea o esta forma de economía, de la redistribución de la riqueza, casi siempre se ponen en contra un argumento que es en dos dimensiones, por decirlo de alguna manera. Primero, que el planeamiento centralizado de la economía siempre falla. Van a sacarte argumentos tipo de el más exitoso, por decirlo de alguna manera. El argumento más fuerte, por decirlo de alguna manera, es el de la Unión Soviética Rusa, de todo lo que sucedió ahí, ¿no? Y te van a sacar otros, te van a sacar Norcorea y te van a sacar Venezuela y te van a sacar Cuba y te van a sacar todos los datos económicos, históricos y demás, y todo lo que está pasando, y toda la inmigración que está viendo Venezuela, todo esto. Ya, esto ustedes lo han escuchado hasta el cansancio, personas que estamos a favor de la distribución de la riqueza y que no estamos a favor de la distribución de la riqueza. Por eso no me voy a centrar en eso. Si quieren escuchar estos argumentos, van a encontrar miles de videos por todas las redes sociales. Entonces, y el segundo punto que tal vez no se habla tanto, porque la mayoría de gente, ya probé, mira, históricamente ya refuté que esto funciona, que la distribución de la riqueza funciona. La segunda parte es que dicen, no solamente no funciona, sino que lo intentan y fallan, sino que crea un sistema, este sistema centralizado se corrompe o es corrupto desde su nacimiento. Entonces, y de nuevo te van a sacar todas las historias de todos estos lugares que ya he dicho. Entonces, y te van a decir, ya ves, te demostré, no solamente no funciona, sino también es corrupto. Y doblemente no funciona, porque aunque funcionase, pues se va a corromper y va a terminar no funcionando. Entonces, como que la gente siente que hizo un jaque mate con con esos dos argumentos. Pero el problema es que, uno, algunos de los que creen en la distribución de la riqueza van a hablar sobre el milagro que es China. Ese es un tema aparte, un gran tema por sí mismo, pero no es una buena defensa. Y también hay muchos o algunos
explicaciones de por qué China no es un buen ejemplo de este punto. O más aún también te van a sacar los países nórdicos, tipo Suecia u otros, donde dicen, no, pero mira, acá hay mucha redistribución y ves que sí se puede. Estos países son socialistas o le llaman eh, socialismo democrático. Este es otro tema y la verdad simplemente resumo en que esas dos cosas, el milagro de chino, el socialismo democrático, el socialismo, entre comillas, de Suecia u otros países nórdicos, es una mentira, ¿ya? Y van a haber videos, creo, me imagino, no he visto porque yo lo he visto por otro lado, ¿ya? Pero el punto es que sí van a poder encontrar información sobre, o argumentos de por qué eso es una mentira, entonces seguramente más adelante lo vamos a tocar, pero por ahora les digo, pues vayan y chequen y seguramente van a encontrar bastantes videos en este tema. Entonces no quiero centrarme en eso ahorita. Pero aunque tú les presentes esto y no te presenten estos dos de China o los países nórdicos, estos dos argumentos, la persona que defiende la distribución de la riqueza va a decir dos cosas, creo yo. Y lo he escuchado bastante. Uno, que dicen que creer en que la libertad, el libre mercado y la generosidad proactiva de las personas, que ellos decidan ser generosos, que creamos en eso, es ingenuo. Y puede ser que es ingenuidad, porque si tú eres totalmente realista, incluso si eres pesimista y la historia humana nos lleva al pesimismo, pues voy a darte la razón, es ingenuo, ¿ya? Y dos, van a decir, o este no es un argumento en contra, sino ellos van a decir el clásico, los que no son de izquierda siempre critican a los de izquierda, ¿no? De que, ustedes siempre dicen como, es que no se ha aplicado bien, ¿no? Porque si tú le sacas Cuba, Venezuela, Rusia, etcétera, te van a decir, no, es que no, ese no era verdadero socialismo. Esa gente se corrompió, esa gente no sé qué, etcétera, etcétera, no lo aplicaron bien o no eran suficientemente preparados, lo que sea. Por el motivo que sea, te van a decir, no era verdadero socialismo. Y van a después decir, solo falta encontrar a la gente correcta, que sea moral, que realmente tenga el conocimiento, que sean los llamados expertos, para que lo apliquen bien y que se forme una agrupación que salga adelante, que sea transparente, que se preocupe por el pueblo y que luche por el pueblo y que no sean mentirosos, etcétera, etcétera, y que salgan y esta gente lo va a poder hacer bien. Entonces, como que esta es más o menos la respuesta que la dan en dos partes, ¿no? Primero, eres ingenuo y no es que nuestro sistema falle, no es que nuestra idea económica esté mal, no es que nada de eso, sino es que solamente falta la gente correcta. Pero nunca responden a la segunda parte, ¿no? Donde los que dan esta respuesta en contra o este argumento en contra de la distribución de la riqueza no solamente dicen que no funciona el planeamiento centralizado de la economía, que está errada esta teoría económica, sino dicen que también el poder centralizado corrompe. Entonces, y nunca dan una verdadera respuesta, como que su respuesta es hay que encontrar a la gente incorrompible. Ya, y creo que ahora que lo he puesto de esta manera, espero que algunos que defienden la distribución de la riqueza, pues ya se den cuenta de mi punto. Y creo que es un muy buen punto. Entonces, me parece más ingenuo pensar que vamos a encontrar esa gente incorrompible. Y no solamente es 1, 2, 10, 100, sino es un sistema que esté lleno de personas incorrompibles, casi al 100%. Digamos que no necesitas el 100%, pero sí necesitas un alto nivel de gente incorruptible, una alta proporción, que la gran mayoría, más del 90% sea gente incorruptible, si no, no va a funcionar. Entonces, esto me parece mucho más ingenuo, porque basta con ver la historia, ¿no? Esto ya está pareciendo que mi argumento se parece a lo que estoy diciendo, no a la historia de la economía, no, pero no quiero ver la historia de la economía, yo quiero ver la historia de, de la, de la humanidad. Pero antes de llegar a este punto, yo quiero hacer otra reflexión que esta sí no se suele escuchar, ¿ya? Mi respuesta es la siguiente a la distribución de la riqueza. Imaginemos que se logre el milagro. Imaginemos que
se agrupa estas personas que son morales, tienen el conocimiento, son los expertos y son incorrompibles. No solamente son morales en el presente, sino son incorrompibles, o la gran mayoría son incorrompibles o casi incorrompibles. Va a ser muy difícil corromperlos. Que tal vez se corrompan, pero se van a demorar tanto tiempo en corromperse y van a ser tan poquitos de ellos que pues casi no se va a desviar pues, de este milagro los sucesos que vayan a suceder. Valga la redundancia. Entonces, imaginemos que sucede el milagro. Y no solamente se agrupa esta gente, sino esta gente llega al poder y lo hace de forma honesta, sin lobbies, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me entienden, creo yo. Entonces, que es justamente la solución que promueve la gente que está a favor de la distribución de la riqueza y otras visiones de la economía de perfil socialista, ¿no? Entonces, imaginemos que sucede ese milagro. Lo que a mí me sorprende en que los que defienden esta posición es que no entiendo por qué no ven lo que desde mi punto de vista es tan obvio y peligroso y que a mí me asusta un montón. Es que una vez tú creas este milagro en su camino y en su éxito, al mismo tiempo ha creado su más fuerte debilidad, su mayor debilidad. Es que han creado el arma para explotar. Porque para aplicar la distribución de la riqueza, para tener una visión de la economía centralizada, vas a tener que tener mucho, mucho poder para poder hacer todo lo que necesitas que suceda, para poder implementar todo tu plan. Entonces, por eso, haciendo un pequeño paréntesis con la realidad, es que vemos que Pedro Castillo quiere cambiar la Constitución. Porque si bien a mí no me gustan muchas cosas de la Constitución y yo quiero cambiarla, me gustaría que se cambie, hay algunas cosas buenas. Algunas cosas del centro que deberían estar, están, o al menos de las cosas más básicas. Y por eso es que sería muy difícil, no sería muy difícil, sería imposible prácticamente que, como dice Pedro Franque, el Perú Libre pueda aplicar su ideario o su plan sin cambiar la Constitución. Lo que realmente quieren hacer no lo van a poder hacer porque hay muchos límites. No tienen ese poder suficiente poder centralizado, porque sí tienen una buena cantidad, pero no tienen suficiente poder centralizado como para hacer estos cambios económicos e implementar esta economía centralmente planeada que pues tiene poder por sobre todo o casi todo. Entonces, una vez tú logras esto, imaginemos que lo haces bien, imaginemos que comienza a haber prosperidad, que comienza a haber este crecimiento, este desarrollo del más necesitado, y que este más necesitado deja de ser más necesitado y dejan de haber más necesitados y se elimina la pobreza. Imaginemos que eso sucede, ¿ya? Voy a comenzar por ahí. Imaginemos que ese milagro sucede. Ese milagro ha creado el motivo por el cual va a caer sí o sí, tarde o temprano. Te guste o no te guste, va a caer sí o sí. Y va a crear todo lo que detesta, todo lo que no quiere crear. Va a crear el mundo contrario, el mundo más horrible, asqueroso, con mayor riqueza, injusticia, opresión, esclavitud y muchas otras cosas más horribles. Es al haber todo este poder centralizado, toda esta capacidad para planear la economía y hacer que sucedan cosas como se invierta acá, se mueva dinero aquí, se haga esto, se manipulen los precios, se promueva una nueva industria necesaria y que es buena para la sociedad y que se pueda, aquellos que tienen mucho, pues se lo distribuye a los más pobres, esto y lo otro. Lo que no entienden, que este es simplemente poder para hacer que el dinero vaya donde tú quieres que vaya. Entonces, que tú lo puedes usar esto para el bien es una cosa, pero que tú lo puedes usar para el mal es otra. Entonces, y básicamente son dos caras de la misma moneda. Y esto yo lo he hablado en episodios anteriores, pero creo que lo estoy poniendo de una forma más estructurada y mejor en este episodio. Mi punto es que cuando creas esta arma, creas este poder, las personas inmorales, las personas avariciosas, las personas
totalmente corruptas, estos son los que van a querer tomar el poder. Entonces, ese es este es el problema que yo no veo que la izquierda nunca toque. Siempre no, es que vamos a ser duros contra la corrupción. Sí, pero el problema que siempre se ve en las películas que es el bueno contra el malo, ¿ya? ¿Qué es lo que siempre se ve? Que el bueno, tomemos Batman, la mejor de Batman o la que creo que la gran mayoría de personas le gusta más, es Batman el Caballero de la Noche, ¿no? Donde Christian Bale se enfrenta a Heath Ledger, que es la verdad seguro he dicho mal su nombre, pero contra el Guasón, Batman contra el Guasón. Entonces, el Guasón, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pero Batman tiene una regla. Los buenos tienen reglas que las cumplen, reglas morales. Batman él te va a agobiar, te va a mandar al hospital, pero no te va a matar. ¿Me entiendes? Él tiene una regla. Y el Guasón le dice, tú no me puedes derrotar sin matarme. ¿Ya? Y bueno, la película obviamente Batman gana, pero tienen que tener en cuenta algo muy interesante. Batman era el Caballero de la Noche y si mal no se acuerdan, al final de esa película, oye, esto no lo había pensado, recién se me ocurrió. Al final de la película, ya ¿cómo se llama? Harvey Dent, ya el prosecutor, que no sé cómo se dice en español, ya, pero él pues persigue, ¿no? O sea, a nivel judicial a los criminales y los mete a la cárcel, ¿no? Él metió un montón de mafiosos en esa película en la cárcel. Entonces, él, ha sido corrupto por el Guasón. Lo ha roto, lo ha destruido y lo ha vuelto para su lado, ¿no? Que le dice, mete caos en el mundo. Entonces, y, y Batman y también el sheriff, ¿no? El comisario de policía, Gordon se ensucia las manos por el bien. ¿Me entienden? Esto es lo que pasa, esto es lo que la gente no piensa. Tenemos esta persona, Gordon, es una buena persona, es una persona moral, es una persona que pone su vida, incluso la de su familia, termina estando en peligro por, por el bien de la sociedad, porque él quiere limpiar al mundo de estas personas malas, o gótica, de estas personas, pues, malas, ¿no? Estas personas, estos criminales, que están trayendo tanta miseria gótica, porque gótica es una ciudad sumida en el caos y en el crimen. Entonces, es una persona con buenas intenciones, es una persona moral, pero al final tanto Gordon como Batman terminan ensuciándose las manos por el bien mayor, ¿no? Y justamente él decía, yo no soy la frase de Batman con la que cierran esa película es, yo no soy el héroe que Gótica necesita, pero soy el que se merece, algo por el estilo, ¿no? Soy el caballero de la noche. O sea, no es un héroe en sí mismo, es un antihéroe, lo que se conoce en la ciencia ficción, en estas cosas. Entonces, el punto es, y después vemos en la siguiente película, algo bien interesante. Estas películas son muy buenas, deberían verlas todas si no las han visto. En serio, ¿en qué mundo viven? Pero bueno, en la siguiente película, que es Batman Rises, ¿no? Batman se eleva, algo por el estilo, no sé cuál es el nombre estúpido que le han dado en español, pero el punto es, eh, Batman y Gordon, ambos terminan destruidos por enfrentarse al mal. Esto es lo que suele, o sea, ya o sea, estoy hablando de una película ficticia, no sé, pero tiene mucho realidad. Y ahora vayamos a la realidad y reflexionemos en cómo es el mundo. El mundo es cruel y el mundo es horrible. El mundo no es bonito. Entonces, vayamos a la realidad. Los buenos en el mundo, sobre todo en la política o mundo, o sea, de las cosas más horribles que hay en este mundo, los buenos normalmente terminan destruidos. Para bien o para mal, no necesariamente se corrompen, pero terminan destruidos porque los buenos tienen reglas, los malos no. Eso es lo que tienen que tener claro. Los malos no tienen reglas, ellos van a hacer cualquier cosa para ganar. Y normalmente van a hacer cosas horribles y cosas que muchas veces están fuera de nuestra imaginación, porque los que no estamos, porque el Guasón está enfermo. O sea, él tiene una imaginación que normalmente para hacer sufrir a la gente o jugar con la mente de la gente, que a una persona normal no se le ocurriría. Entonces, mi punto es, ya volviendo a lo que estábamos hablando, es que una vez se logra este milagro, todas estas personas crean este sistema, el sistema está lleno de personas morales
y buenas y que tienen los conocimientos, etcétera, etcétera, tienes la posibilidad, y que va a suceder tarde o temprano, que un montón de malintencionados que quieren poder, riqueza y demás, o simplemente como el Guasón, que quieren ver al mundo quemarse, que es lo que le explica Alfred a Batman, entonces simplemente quieren ver el mundo en caos, van a ver la posibilidad, el arma, los medios dentro de este gobierno, dentro de este sistema milagroso para hacer lo que ellos quieren. Entonces ellos van a intentar tomar el poder y tarde o temprano, al igual que los buenos y morales lo lograron, ¿me entiendes? Les va a tomar tiempo o no, o como sea, bajo los medios que sean. Ellos van a lograr el poder, porque como hay esa frase, ¿no? Una manzana podrida, no sé cuál es la frase, pero el punto es, una manzana podrida pudre el resto de manzanas, ¿no? Y eso es muy cierto, y eso se ve en la historia de cualquier organización del mundo desde siempre, desde que tenemos pues registros, ¿no? O la lectura, o la letra, o lo que sea, ya los idiomas escritos. Entonces, es que todas las organizaciones se corrompen. Y el problema de la corrupción y del mal es que una vez se mete un poquito, es imposible que no se esparza. No sé si ustedes saben, y creo que si algún doctor me está escuchando y pues estoy hablando judeces, entonces corríjame. Pero creo que tengo entendido lo siguiente, que si por ejemplo tú tienes una herida muy, muy fea, hay veces que un pequeño pedazo de piel o carne o lo que sea, músculo, hueso, lo que sea, se infecta. Y no solamente se infecta, sino que a veces pues te accidentaste pues en un lugar muy remoto. Entonces, mientras te encuentran, mientras te llevan ¿cómo se llama? Al hospital, lo que sea, tu infección ya no solamente es infección, sino ha habido una parte de carne, hueso, tendón, lo que sea, que se ha muerto. Ya eso no se va a recuperar. No es como cuando te haces una herida, la herida cicatriza y luego hay piel de nuevo, se vuelve normal. Y si tú tocas esa parte, pues tú tienes sensación, ¿no? Entonces tienes nervios y demás. No, sino esta parte de tu cuerpo ha muerto. Esto ya no puede volver a sanarse. Y no solamente eso, sino si a ti esta parte que antes era parte de tu cuerpo y ahora ya no forma parte de tu cuerpo y está muerta, pero está en contacto, todavía está unida a tu cuerpo, si esta parte no es extraída al milímetro, o sea, absolutamente todo, te vas a morir. Tu mismo cuerpo muerto va a envenenar a tu cuerpo vivo y hay un punto de no retorno que te mata, simplemente. Entonces, lamentablemente es una buena analogía para lo que sucede en nuestra sociedad. Es así, una vez está el mal infectando a la sociedad u una organización específica, es algo que nunca, nunca lo vas a poder erradicar. Y que si no luchas contra él, no lo vas a poder frenar. Entonces, sí, tú me vas a decir, oye, pero o sea, justamente tenemos la herramienta para luchar, porque estas personas son morales, tienen bastante poder, tienen los conocimientos, esto y lo otro. Ellos no van a ser derrotados por el mal. Repito, Batman tiene una regla de no matar, ¿ya? Y ellos tienen una regla. Ellos cumplen la constitución, ellos cumplen las leyes. Los que vienen a matarlos, a sacarlos de ahí, porque ellos no vienen a ganarles. Ellos ganaron el poder, este milagro, esta gente buena, llegó al poder de forma honesta, de forma constitucional, de forma sin violencia, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, lograron por eso el milagro, ¿no? Y lo hicieron de buena forma, respetando ciertas reglas morales. En cambio, los que vienen por ellos no van a respetar estas reglas. Así que ellos están en una gran desventaja, aunque tengan todo el poder, conocimientos, sean tan incorruptibles, todo lo que quieras, tienen las de perder, creo yo. Esto ya es una cuestión de opinión. Y más allá de las pruebas históricas y toda la reflexión, pues, que he hecho, hay un tema que quiero tocar levemente, que es el que
una idea equivocada que no está no lo he puesto en los argumentos porque es más que nada una idea que se usa para muchas cosas y que no es un argumento en sí la distribución de la riqueza, pero sí un poco. Es la idea equivocada de que los ricos acumulan y se sientan sobre su dinero. No sé si han visto la película El Hobbit, los que han visto la película El Hobbit, ahí está el dragón que está en la montaña y simplemente tiene un montón de oro debajo de sí, debajo de él. Él duerme ahí en el oro, ya su piscina enorme del oro. Y el dragón es dragón. El dragón no necesita oro, no necesita tesoros, riquezas, piedras preciosas, no necesita absolutamente nada, porque él no lo usa para nada. Él solamente necesita un lugar donde dormir y comer. Y él sale y él no usa oro o dinero para comer, simplemente va y se chifa algo. Entonces, muchos creen que los ricos son así. Y no quiero entrar en la complejidad y la explicación de por qué no es así, pero rápidamente les voy a dar una idea de este punto. En la antigüedad, digamos que podía suceder eso, un rico tipo de dragón del Hobbit, ¿ya? Que tenía un montón de dinero y estaba sentado sobre él y ese dinero estaba ahí, pues, ¿no? Entonces, y nada más. Pero en la actualidad no es así. En la actualidad, todos los que son ricos, ninguno va a tener su riqueza bajo el colchón, ¿ya? Que eso quede claro. Sino su riqueza y la gran mayoría de su riqueza va a estar en bancos, no solamente eso. La mayoría, muchos que no tienen mucho conocimiento de economía y finanzas piensan que la gran mayoría de su riqueza está en los bancos. Mentira, en cuentas bancarias. Seguramente tienen alguna proporción, pero si son ricos y son de esos que realmente saben mover su dinero y que se han hecho ricos no por la suerte, y que hay muy pocos de esos, pero sino que se han hecho ricos en base a su trabajo, buenas inversiones, buen conocimiento del dinero, todo esto y lo otro, como son la gran mayoría de gente que tiene mucho dinero, pues ¿qué van a tener? Van a tener mucho un 20%, algo por el estilo, en sus cuentas bancarias, en cash líquido, ¿ya? Que puede ser usado en el instante. El resto va a estar en forma de acciones de empresas de ellos, ¿no? Donde son accionistas mayoritarios. Va a estar, bueno, en propiedades, ¿no? Eso sí podría decir, digamos, que las propiedades, no la casa, los carros, esto y lo otro, digamos que si es un montón de dinero como el dragón que están sentados ellos. Ya, digamos que esa parte doy la razón. Yo intento llegar a puntos medios, ¿ya? Para entendernos. Entonces, en esa parte, digamos que parte de su patrimonio, o sea, del 100% de su patrimonio, que eso es lo que se llama, que es todo lo que se puede convertir en dinero, digamos que, pues, no, yo qué sé, digamos que tienen un 30% de todo su patrimonio, porque a lo largo de los años van acumulando, pues, casas, propiedades, carros, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que un 30%, pero también tienen que pensar que su riqueza va creciendo. ¿Ya? Entonces, yo creo que estoy siendo demasiado benevolente en este sentido, de intentando otorgar bastante en esta argumentación en contra de la distribución de la riqueza, pero digamos que tienen un 30% o 40% entre cash líquido en cuentas bancarias y, y propiedades, ¿no? Casas, carros, lo que sea, ¿ya? Joyas, etcétera. Entre esas dos cosas tienen aproximadamente, digamos, un 40%, ¿ya? De todo su patrimonio, de todo lo que se puede convertir en dinero, tiene un 40% en esas cosas, ¿ya? Como un dragón sentado, como el dragón de Hobbit, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el otro 60%? Lo van a tener en acciones, lo van a tener en acciones personales, o sea, de sus empresas, de sus propios emprendimientos, en acciones de otras empresas, lo van a tener en inversiones, ya no acciones, sino, por ejemplo, hay alguien que necesita financiamiento, entonces se llaman estos inversores ángeles, ¿no? Un grupo de chicos que comienza una startup y contacta con algunos inversores ángeles y estos inversores ponen dinero directo en esta empresa, ¿no? Entonces todavía no hay acciones públicas que se vendan en el mercado, en la bolsa de valores. Ya, lo van a tener en eso y lo van a tener tal vez, por ejemplo, en oro, pero no es oro para como joyas y cosas por el estilo, sino oro para, es un activo financiero, ¿ya? Para luchar tipo contra la inflación. Algunos que crean en esto van a tener criptomonedas u otros activos digitales, por decirlo de alguna manera, que eso es algo bastante reciente. Y bueno, básicamente va a ser eso, entre otras cosas, entre otros tal vez activos financieros. Entonces, y ustedes dirán,
Ya pues eso al final de cuentas, activos financieros, cómo eso impacta a la gente normal, cómo las acciones que ellos pueden tener o las inversiones ángeles que ellos puedan hacer, cómo eso impacta a la gente. Antes de ese punto, yo quiero tocar lo que más o menos yo les estaba diciendo y que lo hice un poco a propósito. Cuando yo dije que el cash líquido que ellos tenían en sus cuentas bancarias, pues es como dinero sobre el que ellos están sentados, ese es el gran error que comete la gente. El dinero que ellos tienen en sus cuentas bancarias no es dinero sobre los cuales ellos están sentados, ¿ya? Es un dinero, lo que tienen que saber cómo funcionan los bancos. Los bancos, cuando tú o yo, nosotros vamos con nuestros ahorros, nuestro sueldo, lo que sea, y lo ponemos en el banco lo que hace es usar ese dinero para prestarlo. ¿Y a quiénes los presta? A personas que quieren comprar sus casas, a personas que quieren comprar sus autos. No solamente eso, a personas que quieren poner su panadería en la esquina y a empresarios que tienen mucho dinero y que necesitan prestarse dinero al banco para sus proyectos empresariales, ¿ya? O para empresarios que quieren poner nuevos negocios y que tienen mucho dinero pero igual necesitan financiación del banco. Entonces, el dinero que va a los bancos es dinero que va a entrar a la economía. Y por eso el gran error de pensar de que ese 40%, digamos que pues un 20% está en cash y que ese 20% está ahí sentado y lo único que están haciendo los ricos es acumularlo, es un error. No, no lo están simplemente acumulando. Ese dinero está ahí y los bancos lo están invirtiendo. Que estés de acuerdo con eso o no, ya es otra cosa. Hay algunos que no les gusta la reserva fraccionaria, eso se llama la reserva fraccionaria. Quiere decir que el banco, si ahorita todos los que tienen depósitos en los bancos, cuentas de ahorro, van y quieren sacar su dinero, el banco no va a poder darle a todo su dinero porque no tiene todo ese dinero guardado, sino ese dinero lo ha movido, lo ha prestado, lo ha invertido. Entonces, ahí está la respuesta a ese punto. Y después algunos dirán, pero a mí qué me importa, a mí la bolsa, que estos compren acciones en la bolsa para invertir su dinero. Eso sí no me impacta, porque ese no es dinero que se está moviendo. Si sabes un poco más, ya es el dinero secundario. Que es, si tú sabes un poco, vas a decir, es dinero secundario. ¿Por qué? Porque vas a decir, esta empresa sacó las acciones en algún momento. Las empresas sacan las acciones para financiarse. Entonces dicen, vamos a vender pues no sé, el 30% de nuestra empresa, vamos a venderlas en acciones porque necesitamos dinero para operar, para hacer crecer la empresa, para nuevos proyectos dentro de la empresa. Entonces, nuevos productos o lo que sea. O nuevos mercados. Nos vamos a expandir a otro país, necesitamos inversión y no tenemos ya forma como obtenerla con los bancos o no quieren. ¿Ya? El punto es que venden acciones, entonces uno dirá, ya, muy bien, la primera venta de la acción de la empresa ABC sí es como dinero invertido, dinero que ayuda a crecer la economía porque esta empresa va a hacer proyectos con ese dinero, por lo tanto va a dar trabajos, etcétera, etcétera. Muy bien, pero una vez Juanito los palotes se lo vende a fulanito y fulanito se lo vende a Pepito y Pepito se lo vende a Jorgito, cuando suceden todas esas cosas, eso lo único que es no está ayudando al crecimiento financiero, no está impactando a la gente pues trabajadora, gente clase media o obrera. No, no está impactando eso. Solamente los ricos se están haciendo más ricos, ¿ya? Entonces, porque lo único que están logrando ahí es lo compran a 100 y lo venden a 120. Entonces, eso no nos importa a nosotros, tampoco impacta a la empresa. Error. ¿Qué es lo que pasa? Sí impacta a la empresa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué a las empresas les importa tanto cómo le va en la bolsa? Porque si el precio de su acción en la bolsa sube o baja, ellos ya obtuvieron esa inversión inicial, ¿no? Cuando hicieron la primera venta de las acciones. Pues no, porque si el precio de la acción sube, lo que hacen algunas empresas es vuelven a comprar la acción y la vuelven a vender a un mayor precio, por lo tanto vuelven a obtener financiamiento a través de comprar las acciones de nuevo en el mercado y después volverlas a vender porque ellos ven que el precio de su acción está subiendo. Esa es una forma en que se financian las acciones. Personalmente no me parece una buena decisión, pero es una forma en que lo hacen. No siempre es una buena decisión, podría haber algunos casos que sí. Y otro aspecto es que el hecho de que ellos, el precio de su acción esté creciendo, esto es importante porque es un tema de reputación. Ustedes dirán, pero ¿qué me importa la reputación de las empresas? Lo que pasa es que
en teoría, el precio de la acción es como un termómetro para saber si la empresa está tomando buenas o malas decisiones. Entonces, si el precio de la acción está subiendo, en teoría es el mercado tiene buenos ojos, lo ve con buenos ojos a esta empresa. Entonces, esto quiere decir que en teoría la empresa está tomando buenas decisiones, está teniendo buenas rentabilidades, todos los años da buenos dividendos, o no, no siempre es cierto, pero tiene algunos aspectos positivos. Esto quiere decir que cuando la empresa, por ejemplo, quiera brindar nuevos servicios en nuevos mercados o expandir su negocio, sacar, el punto es que necesita financiamiento para la inversión, los bancos analizan eso. Los nuevos mercados analizan eso. Los nuevos países donde se va a expandir este mercado van a ver, oye, tú estás en la bolsa, por ejemplo, de Lima. Entonces, ¿cómo te está yendo tu acción en la bolsa de Lima? ¿Cómo ve la gente de la bolsa de Lima esto? Ven muchas cosas de este negocio y los bancos pues, no sé, se expande a Chile una empresa peruana, pues los bancos de Chile van a analizar todos estos puntos para ver si le dan financiamiento o no. Entonces, esto va a generar más puestos laborales en Chile, sí, pero al mismo tiempo esta empresa, que ahora es multinacional, está en mejor posición y probablemente va a poder reducir sus costos, va a poder pagar mejor a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces ya no quiero entrar más en economía y en finanzas. El punto es, voy a resumir mis dos argumentos que para ya cerrar el episodio, que me he ido una hora, pensaba hacerle mucho menos, pero no, me voy siempre en palabrería. Entonces, el punto es, los puntos son bien sencillos. Uno, que es más ingenuo creer en la distribución de la riqueza, porque para que esto suceda, necesitamos prácticamente un sistema lleno de gente moral, con buenos conocimientos, que son expertos y que son muy, 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 muy difícil o casi imposible de corromper. Entonces, esto no sucede en el presente y no ha sucedido en la historia humana y no creo que vaya a suceder. Personalmente, es mi opinión que yo creo que eso nunca va a suceder, que es muy ingenuo creer en eso. Y es más ingenuo aún que creer en el milagro. Hay algo más ingenuo, que este milagro suceda y que después la peor escoria de nuestra humanidad no vea una oportunidad y no tenga la codicia y no logre acaparar este poder y sumirnos a nosotros en la más absoluta miseria, esclavitud, corrupción y los peores males del mundo y de la humanidad. Es ingenuo creer que crear este poder absoluto o casi absoluto y después creer que no va a caer en las manos equivocadas. Es la historia de todas las películas. El gobierno crea o los animes, ¿no? El gobierno o alguien, o un mago, o lo que sea, crea algo, ¿no? Un tipo de arma o poder o tecnología que se puede usar para el bien, que se puede hacer mucho bien. Pero después, siempre, apenas lo crean, se dan cuenta de que tienen que ocultarlo. ¿Por qué? Porque si cae en las manos equivocadas, esto puede ser usado para el mal. Entonces, y es la verdad. Y que no hayamos aprendido de eso me parece muy ingenuo, ¿ya? Y el segundo punto es que decir que la economía de libre mercado, que creer que los ricos están sentados sobre una pila de dinero y que esto no trae ningún beneficio para las personas que no tienen acceso o no tienen la posibilidad, no tienen los recursos suficientes pues para invertir, para comprar propiedades y para comenzar a construir riqueza, que no están siendo beneficiados de la riqueza, o de los recursos de los millonarios o de los más ricos, pues es mentira, porque la acción, el hecho de que lo que la gente de izquierda llama que la acumulación de la riqueza, esta, entre comillas, acumulación, no es acumulación y no solamente no es, no es que no es acumulación, sino que esta llamada acumulación está beneficiando a la sociedad en general, en su mayor parte. Digamos ya que sus propiedades y sus carros y sus lujos y estas cosas, entre comillas, no beneficia a la gente. Pero en verdad sí, porque todo este consumo que están creando la gente, pues el hecho de que ellos consumen mucho más de lo que tú o yo o todos nosotros juntos consumimos, el hecho de que ellos consumen mucho más, pues ahí en ese momento ellos al gastar el dinero, pues están
financiando o simplemente manteniendo los trabajos de algunas personas. Entonces, ya está. Entonces creo que son dos buenos argumentos, estos dos, y que la verdad no los he escuchado, si los he escuchado, los he escuchado muy poco. Y me parecería que deberíamos pensar más en esto, que aquellas personas que defienden la distribución de la riqueza, cuestionense. Creo que he hecho unos buenos cuestionamientos y la verdad no he encontrado a alguien que me presente unos buenos argumentos en contra de estos dos. Entonces creo que siempre debemos buscar aprender de los demás. Muchas de las cosas que yo he dicho que estoy de acuerdo, muchas de esas he llegado muchas veces a esas conclusiones, decir, bueno, tal vez no estoy 100% de acuerdo, pero estoy 60, 70, 50, 80 o hasta 90% de acuerdo con esta persona que piensa diferente que yo, porque en verdad desde su visión me ha hecho ver un punto que yo no había considerado o yo no había pensado antes, y entonces me doy cuenta que parte de lo que dice sí tiene sentido. Entonces, pero si bien yo he logrado encontrar cierto punto medio con las personas que piensan diferente, yo creo que aún así su punto central, que es la distribución de la riqueza, está equivocado, sí o sí. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Solamente decirles que los podcasts semanales van a volver y que no se olviden de chequear las news porque así va a ser más fácil que me entiendan de lo que estoy hablando en la conversación del fin de semana, del domingo, en teoría. Acá ya son las 6:30. Por lo tanto, está a punto de acabarse el domingo porque son 7 horas de diferencia con España y lo que quiere decir que ustedes están a las 11:30. Entonces, bueno, voy a intentar editarlo y colgarlo lo antes posible y nos vemos hoy día lunes, porque lo más probable es que lo estés escuchando lunes. Si es que lo estás escuchando, pues nos vemos hoy día lunes con las news de el fin de semana. Así que no se olviden de chequearme en Instagram, en podcast. Vamos, no me acuerdo ya. En hablabienp.podcast, así me buscan. Y ahí me encontrarán y bueno, tengo que moverlo un poco más y poner publicaciones. Voy a comenzar esta semana no he puesto nada de las news en el Instagram. Esta semana voy a ponerlo tanto en YouTube como en Instagram como en Spotify. Y también no me pueden encontrar en el canal de YouTube en hablabienp, así nada más, con signo de admiración al final. Y también con lo mismo en Spotify. Así que, bueno, nos vemos más tarde en las news. En un rato lo voy a hacer, espero que esté listo para cuando se despierten, antes de que la gente comience a chambear en teletrabajo. Bueno, gente, ahí se ven. Chao, cuídense.